Hola crafters, el día de hoy haremos 4 spinners caseros que son súper fáciles de hacer y que sí funcionan. El spinner más popular es en el que se usan los valeros o rodantes de patineta que son como este. Los puedes comprar en tiendas de skate, vienen en cajitas en donde vienen 8. Checa que giren súper bien. También existen otros valeros más baratos que son como este, que son para carretilla, pero es muy difícil que giren. Entonces te recomiendo utilizar valeros para skate como este. Para poder hacer el spinner necesitamos 7 valeros, pon uno al centro y los otros alrededor y vamos a quitar 3 de ellos. Después con el silicón vamos a pegar los valeros que nos quedaron, pero es súper importante que haya un valero de distancia entre los dos que vas a pegar, entonces puedes ir checando antes de poner el silicón. También no te desesperes si es tardado este procedimiento, como es metal a veces el silicón suele despegarse, entonces hazlo con paciencia. Y para que no se salga, te recomiendo reforzarlo con más silicón alrededor. ¡Y listo! Está el spinner, gira increíble, este es de los que gira mejor, te va a encantar si lo haces. La segunda idea para hacer un spinner es utilizar casi cualquier cosa. Nosotros vamos a utilizar dulcecitos de colores y los vamos a poner alrededor en el valero que está al centro. ¡Y listo! Tienes un spinner súper fácil. Este es de dulces y gira y se ve de muchos colores. Lo mejor es que puedes hacer un spinner utilizando casi cualquier cosa. Déjame en los comentarios de qué harías tu spinner. El tercer spinner es utilizando tapas de plástico. Necesitamos 7, vamos a tomar una y al centro con nuestra pistola caliente le vamos a hacer un agujero. El agujero debe de ser lo suficientemente grande como para que pase un popote. Y ahora voy a meter un palito de madera del tamaño del popote para que no se mueva, porque le vamos a poner mucho silicón aquí abajo para que quede súper bien pegado. Le vamos a cortar al ras de la tapa en ambos lados. Cuando se haya secado por completo, vamos a pintarlo del color más hermoso que tengas. Yo estoy utilizando amarillo. Haremos lo mismo con las otras 7 tapas. Igual que en el procedimiento anterior, vamos a quitar 3 y vamos a ir pegando. Recuerda que si se te mueven tantito las tapas, puedes utilizar otra para medir el espacio entre ellas. Y vamos a reforzar con silicón alrededor. Ahora tomaremos un palito más delgado. Yo estoy utilizando uno de brocheta que permita que gire nuestra figura y lo vamos a cortar del mismo tamaño que el popote, quizá un poquito más grande. Y en la parte de arriba y de abajo le vamos a pegar unos botones o algo redondo que puedas utilizar para sostener el spinner del centro. Cuando se haya secado puedes ver que ya gira, pero necesitamos un poco de peso para que gire más rápido, entonces vamos a pegar monedas en la parte de adentro de las tapas. Yo estoy poniendo 2 monedas de a peso, aquí depende de cómo sean las monedas de tu país, pero necesitas poner suficiente peso como para que gire súper genial. Volvemos a checar y ya gira mejor. Lo que voy a hacer es decorarlo en la parte de arriba con estas como lentejuelas gigantes holográficas. Y terminamos nuestro spinner, chequemos y ya gira increíble. En lo personal creo que gira mejor el de los valeros, pero esta es otra opción que puedes hacer en casa. Nuestro cuarto spinner es utilizando papel. Esta idea es súper fácil, no van a poder creer que de verdad funciona. Necesitamos 2 hojas cuadradas y vamos a empezar con la de la derecha. Dóblala por la mitad 2 veces, 1 y 2. Y ahora la doblamos a la mitad hacia la derecha y llevamos este lado hacia el centro, hacia arriba, y el de la derecha hacia el centro pero hacia abajo. Vamos a repetir el procedimiento con la de la izquierda, doblamos 2 veces. Luego hacemos el doblez vertical y esta vez vamos a llevar el de la izquierda hacia abajo y el de la derecha hacia arriba. Y tenemos nuestras 2 figuras. Vamos a voltearlas y lo que haremos es llevar esta esquina hacia arriba. Te fijas que queda como una figura de L y luego la de arriba hacia abajo. Haremos lo mismo con la otra figura pero en el sentido contrario porque te va a quedar como una L al revés. Y cuando la tengas lista vamos a tomar las 2 figuras. La que tenemos que es blanca en este caso la pondremos en horizontal y pondremos encima la que es amarilla. Y aquí lo que hay que checar es que esté justo al centro en donde terminan los piquitos, porque va a ser como el cuadrado en el que vamos a trabajar. Doblaremos la esquina de la izquierda hacia adentro, la vamos a meter en el papel y luego lo mismo con la de la derecha. Volteamos esta figura, así. Y ahora doblaremos esta esquina de la derecha hacia adentro, la metemos en el papel con mucho cuidado. Y lo mismo con la de la izquierda. Esta puede ser un poquito difícil de meter, pero va a quedar ya perfecto. Y listo, tenemos nuestra estrella ninja. Para que pueda girar le vamos a hacer un agujero al centro. Yo voy a utilizar primero un exacto
Y después voy a seguir perforando con un palito de madera para que se lije por completo la orilla y pueda girar fácilmente. Revisa que pueda girar y cuando ya estés segura de que está perfecto, entonces lo que haremos es cortarle las orillas para que queden poquito redondas. Esto lo hacemos porque no puede girar en tu mano si queda la orilla picuda. Le dejaremos el palito al centro y para que sea fácil de agarrar vamos a poner una cuenta a cada lado. Checa que gire súper bien. Y listo, tenemos un spinner de papel súper fácil que se ve increíble. Dime en los comentarios cuál de estas ideas te gustó más. Y también aprovecho para dejarte esta idea que te va a encantar. Eso es todo por hoy y nos vemos hasta el próximo tutorial. ¡Adiós!